Ya, ahora sí, Stephanie, voy a colocarlo en pantalla completa. Ok, ok, ok. ¿Se escucha bien? Yo escucho bien, Ya. al menos yo escucho bien, no sé el resto de las personas. Bueno, ahí hay un mensaje, dicen que se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ya, Gracias. Ya. ¿Comenzamos nomás, Francia? sí, dale nomás, Stephanie. Ya. Hola, buenas noches. Eh, yo soy médico bioregulador y homeopático. Mi nombre es Stephanie Rojo. Esta es la segunda vez que hacemos esto porque hace 2 semanas atrás lo hicimos, pero por la lluvia se escuchaba mal, algunos no alcanzaban a escuchar bien, y sí que lo volvimos a hacer y espero que les guste. Cualquier cosa que les salte una duda, acá en el Zoom está la posibilidad de que ustedes puedan a- a escribir o levantar la mano y ahí la Francia nos va avisando para ir respondiendo de forma simultánea, porque a veces yo hablo y me pierdo en lo que estoy hablando. Así que un gusto, le agradezco a Francia de nuevo la oportunidad y empecemos. Lo que vamos a ver hoy día es, vamos a hacer como, tratar de hacerlo más resumido, cómo nuestro intestino nos va afectando eh, nuestro, todo nuestro ciclo vital, ¿ya? Y para muchas personas, para muchos personajes, esto empieza desde hace mucho tiempo, ¿ya? Muchos han hablado de que el intestino es el segundo cerebro, eh, y de hecho ahí como sale la diapositiva, Hipócrates en el siglo III antes de Cristo decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y decía que toda enfermedad comienza en el intestino. Dale, Fran. Por otra parte, esto empezó a investigarse y en el Departamento de Anatomía y Biología de la Universidad de Cambridge, el doctor Michael Gerson, eh, es lo que decía que el cerebro era nuestro intestino, perdón, era un segundo cerebro. Y es lo que decía que el cerebro principal, por alguna razón, nuestro encéfalo delegó funciones a nuestro intestino. Y ahí se empezó a nombrar que el intestino tenía una red nerviosa, que es lo que nosotros llamamos red nerviosa. No sé si seré yo o ella. ¿Seré yo o serás tú, Stephanie? Ah, ya, ya, ella se pegó. Sí, Stephanie se pegó, esperemos que se restablezca. Igual yo voy a escribirle vía WhatsApp. Ahí salió parece. Saludo a las personas que se están incorporando ahora. O sea, saludo a las personas. em, bueno, ahí hay más personas se sumaron. Muchas gracias. Muchas gracias por sumarse. Em, ¿Qué más?
Ahí Evelyn Zamora hace tiempo que no la veía. Entonces, esperemos. Ah, ya. Ah, sí, sí, o sea, gracias, gracias por valorarlo, que ahí Dani me dice que gracias por el espacio. Sí, gracias por valorarlo. Eh, bueno, y qué mejor agradecimiento que con una acción, que ustedes puedan compartir el link de la reunión en su plataforma. Si usted tiene un grupo de WhatsApp o en su muro de Facebook que nos ayude a difundir también esta instancia. Em, por si acaso, Stephanie tuvo un problema de conexión, em, y está viendo ese tema. Se había quedado pegada. Está como parecido con lo que pasó con Macarena la otra vez. Como que se había cortado la luz y después no sé qué. Está así como extraño. Sí, sí, o sea, si ustedes comparten y difunden, igual esta información también llega a más espectadores. Yo veo también que hay personas de varias comunas y de distintas zonas del país. A mí me gusta que participen de varios lados, no solamente en Santiago. Miren, tenemos una mamá de Coquimbo, saludo a ella. Saludo a Coquimbo. Habían personas de Linares, habían personas de... Ah, María Ulloa. Saludo a María Ulloa, ella es de Arica. En 2 semanas más, en 2 semanas más, con María Ulloa vamos a estar en un programa radial en internet, por si ustedes quieren participar. Vamos a estar con una educadora diferencial que se llama María Melgarejo. Ella es mujer autista y educadora diferencial. Vamos a estar en un programa radial con María Ulloa, por si ustedes quieren ver el video. ¿Qué más? Gracias a María Fernanda por su agradecimiento. Miren, mamá de Hijotea y fonoaudióloga, Paulina de Chillán, es mamá de hija Tea y fonoaudióloga. Ahí, bueno, ahí Estefanía se está. Volví. Qué bueno que pudiste volver. ¿Seguimos? Sí, ¿se escucha bien? Yo escucho bien al menos. Ya, Sí, se escucha bien. gracias. Entonces, no sé en qué quedé, que se cortó la luz aquí. Ay, de verdad. Oh, No qué sé, raro. algo pasa, Francia, algo pasa, algo pasa. Siempre cuando queremos conectarnos a hablar nosotras, pasa algo. Algo más Bueno, extraño. Ujú. sigamos entonces. Entonces, lo que establece, por ejemplo, que ve en que nuestro intestino tiene por lo menos más de 100 millones de neuronas que están repartidas en todo nuestro sistema intestinal. Pasa nomás, Francia, Ya. Voy a cerrar el video, la cámara para que se escuche mejor. No, pero se escucha bien. Sí, ¿Seguro? sí, yo escucho bien. Ya. Ujú. Entonces, se habla que hay un equilibrio, siempre tiene que haber un equilibrio entre la microbiota y nuestra alimentación para que el sistema nervioso funcione óptimamente. ¿Ya? Dice la siguiente, Francia. Las funciones de la microbiota intestinal. Lara, según los participantes, que veo que hay varios, la consulta mía es, ¿alguna vez habían escuchado hablar de la microbiota intestinal?
una señorita dice que sí, o sea, la señorita que no aparece su nombre, pero sí aparece el número. María Ulloa igual, María Eugenia no, Mabel lo sabe por ti. También María Paz Ponce, que es de tu, no sé si agrupación, pero es de tu grupo de padres, Apraxia, ¿De también lo la ubica. praxis? Sí, sí, ella te ubica por el grupo de los papás con apraxia, María Paz Ponce. Ya. Bueno, que yo también publiqué ahí porque igual, para nosotros igual es importante, bueno, que al final todos los que tenemos neurodiversidad o hijos con neurodiversidad debiésemos manejar o entender que es súper importante cuidar y saber lo que significa tener un intestino sano y una microbiota sana. Entonces, las funciones de la microbiota es un conjunto de microorganismos que los que más uno va a hablar son de bacterias, hongos, que tienen la capacidad de generar ciertas sustancias en nuestro organismo que son captadas a nivel, eh, por ejemplo, a nivel, recién hablaba que había una red grande de neuronas a nivel intestinal, todas estas sustancias van a viajar igual a nuestro cerebro. Entonces, es súper importante saber qué significa la microbiota. Y dentro de las funciones que tiene la microbiota es que interviene en la digestión y en la absorción de nutrientes. Además, crea una barrera física contra la flora bacteriana patógena, virus o parásitos que nos van a perjudicar nuestra salud. Influye en gran medida en nuestra respuesta del sistema inmune. Además, esta microbiota, cuando funciona bien, produce y libera enzimas y vitaminas neurotransmisores que son cruciales en la conducta humana para la fisiología en sí misma. Ayuda a controlar el estrés gracias al efecto que tiene sobre el sistema endocrino. Otra función es ayuda a controlar las respuestas inflamatorias del cuerpo, las cuales a su vez intervienen en el riesgo de desarrollar prácticamente cualquier tipo de enfermedad crónica. ¿Ya? Por lo que ustedes están viendo, nosotros decimos estos bichitos o estos microorganismos que tenemos que sí nos sirven para sobrevivir, tienen muchas más funciones de lo que a veces a uno le comentaron, hasta, por ejemplo, en mí, cuando yo estudiaba, por ejemplo, el pregrado. Y dentro de cuando hay un desequilibrio o qué condiciones van a decir, pucha, qué enfermedades me pueden dar por desequilibrio o condiciones que no son sanas, si tengo un desequilibrio en la microbiota, por ejemplo, encontramos las alergias, el asma, infecciones respiratorias, el TDAH, que es el déficit atencional, con o sin hiperactividad, la depresión, la ansiedad, hay algunos estudios que hablan también de Alzheimer y Parkinson y alteración de la microbiota. En este caso, como la Francia siempre me comenta en el autismo, también vamos a ver que hay ciertas microbiotas que están en distintos desequilibrios, por ejemplo, que nos van a perjudicar a veces o alterar algunas conductas cuando uno es neurodiverso. La obesidad, el sobrepeso, las personas con diabetes también, por ejemplo, en enfermedades más del sistema digestivo como el celíaco, que es la alergia al gluten, en el síndrome de intestino o colon irritable, en la enfermedad de Crohn, algunas enfermedades autoinmunes también están involucradas se puede hacer el nexo directamente proporcional con la alteración de la microbiota, el acné y en muchas patologías dérmicas, también algunos síndromes menstruales, en algunos procesos menopáusicos que son como más, con sintomatología más profunda, y en algunos casos de infertilidad. Ya, Francia, dale. Las bacterias son la base de la vida en la Tierra y fueron las primeras formas de vida y es probable que sean las últimas en desaparecer. Yo creo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, lo que pasó con el COVID, que este microorganismo, cómo nos afectó y nos cambió tanto la vida, porque tienen la capacidad de como adaptarse a los medios. Y dicen que se establece que su peso
oscila entre 200 a 500 miligramos del total del peso del cuerpo. Eso es lo que tenemos en bacterias. Y la microbiota está en constante cambio a lo largo de la vida. ¿Cuáles son, para que se acuerden, las bacterias que nosotros vamos a necesitar o vamos a tener siempre que estar como pendientes? Son del grupo Firmicutes, donde su representante es el lactobacilo y el Clostridium, los bacteroides, que están las bacteroides y un representante es la probeta, y en nosotros, ¿qué es lo que está más alterado en la población de autistas o de niños o las personas que son del espectro autista? Además, los TDAH, por ejemplo, y como hay papás que están también conmigo igual en la praxia, la gran población que está en disfunción es las bifidobacterium, ¿ya? Que son como los que más se alteran cuando hay neurodiversidad. La relación que hay entre el intestino y el cerebro, en el eje intestino-cerebro debemos considerar que es una red de comunicación bidireccional. Uno entrega, el otro pasa. No es una relación de un solo estado, sino tiene que ir fluyendo esto, donde el sistema nervioso entrega una información y a la vez el sistema nervioso entérico que está en el intestino también va a entregar información a través de las sustancias que él produzca. Por ejemplo, en esta conexión bidireccional, el intestino y cerebro es más fácil de entender. Por ejemplo, yo creo que a muchos nos ha pasado que sentimos, por ejemplo, náuseas o dolor de estómago ante un proceso de, por ejemplo, presentar una tesis, por ejemplo, o un proceso donde tengamos que a lo mejor exponernos a algún público o dar una prueba, donde se siente el estrés y donde el tracto gastrointestinal es sumamente sensible a las emociones, ya sea la ira, la ansiedad, la tristeza o la alegría. Todos estos sentimientos, como otros, van a desencadenar síntomas en el intestino. Algunas personas presentan náusea, otras personas les da ganas de ir al baño, a orinar o ir a defecar, por ejemplo, o siente un nudo en la boca del estómago, o también siente que se le cierra la garganta. Todo eso tiene que ver con la relación que tiene el cerebro, nuestro sistema nervioso, con nuestro sistema gastrointestinal. Y la comunicación desde la microbiota al cerebro, esta colonización bacteriana del intestino es fundamental para el desarrollo y la maduración tanto del sistema nervioso entérico como del sistema nervioso central, ¿ya? Y se establece que la ausencia de colonización bacteriana se asocia a una expresión alterada se va a expresar como una alteración de las concentraciones de neurotransmisores, ¿ya? ¿Qué comunicación hay desde el cerebro a la microbiota? El cerebro tiene un papel destacado en la modulación de funciones intestinales, como es, por ejemplo, la motilidad. La motilidad intestinal es como se va moviendo con movimientos peristálticos lo que uno va comiendo o el bolo alimenticio. También tiene que generar moco, algunos fluidos intestinales, perdón. Estas funciones son esenciales para el mantenimiento de la mucosa gastrointestinal. Ya una desregulación del eje intestino-cerebro puede afectar la microbiota intestinal a través de la perturbación del hábitat mucoso normal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sabes que apareció una duda? Sí, dale nomás. Ya, mira, en un cuadro anterior donde mostraba diversas condiciones o diagnósticos, donde aparecía, no sé si te acuerdas de ese cuadro donde aparecía el Sí, colon irritable, el mal de Crohn. claro. Una persona preguntó si el hipotiroidismo también. Sí, porque parte
O sea, el hipotiroidismo por lo general es una alteración del funcionamiento de la tiroides, pero la tiroides es un sistema endocrino, por lo tanto que es como adelantarse a lo que viene, pero también está mediado por el sistema inmunológico. Y como hablamos, recién hay enfermedades que son de autoinmunes que también tienen que ver con los procesos o con las sustancias que se generan a nivel del intestino. Si tiene relación. Ahí Otra ponen cosa. intestino. Ya. Cuando empezamos a hablar un poco más, nosotros tenemos el intestino, no sé si se puede, no hay ninguna imagen ahora, pero uno, el intestino lo ve como por una capa y hay unas vellosidades que ayudan a que las sustancias, no sé si se ve la mano, Francia, Sí, ya. Cuando uno habla de un intestino normal, hay adherencias celulares. No sé si se alcanza a ver que mis dedos no se ven en ningún espacio, ¿cierto? sí, Cuando yo hablo de intestino permeable, estas vellosidades pierden su funcionalidad, que es de moverse, y además dejan espacios. Entonces, cuando yo como un alimento, el alimento va a pasar completo. Este es el alimento, el lápiz. Por lo tanto, cuando hay intestino permeable, la estructura molecular del alimento va a pasar completamente hacia el torrente sanguíneo. ¿Y qué puede desencadenar? Va a desencadenar que el sistema inmune empiece a hacer su función. Que es lo que yo como lo explico cuando uno tiene, por ejemplo, alergia a la leche de vaca, que uno no tiene, en general, uno no tiene alergia a la leche en sí. Lo que va a desencadenar todos los problemas de la leche es la caseína, que es la proteína de la leche. Y nosotros no tenemos las enzimas para poder procesar una proteína tan grande. Es por eso que cuando a veces, no sé, si alguno de ustedes tiene que haberle pasado, si toma algún lácteo, viene un cólico, uno se inflama y además son alimentos que se fermentan. Entonces, cuando es permeable el intestino, toda la molécula, que es una gran molécula, la caseína, pasa directo al torrente sanguíneo. Eso se llama intestino permeable. Yo siempre lo grafico con las manos porque es como súper fácil entenderlo. Porque yo tengo un intestino sano, una mucosa intestinal sana y una microbiota sana, va a impedir que este alérgeno o esta proteína o molécula, desde que viene del alimento, pase completo. Y cuando pasan completa, ahí se desencadena toda la respuesta inmune. ¿Quedó claro? Francia, ¿se escucha? Yo a ti no te escucho. recién ahora me di cuenta. Sí, sí, estaba muteada. Dale nomás, sí, sí, estamos súper bien. Sí, Yo dije, no, claro. otra vez, no. Ya, No, no. ahí tenemos una diapo que habla del ciclo evolutivo de nuestro segundo cerebro o de nuestro intestino y de lo que la microbiota. Cuando uno habla también de microbiota, eh, tenemos que hablar que esto se divide en la nutrición, nuestra epigenética y nuestra microbiota. Todo esto va a hacer que nuestros microorganismos van evolucionando según la edad que vamos teniendo. Eh, Dale la segunda diapo, a la siguiente diapo, Francia. No sé si ustedes alcanzan a ver que nuestra microbiota va a estar influenciada desde que nosotros estamos gestando o nos estamos formando dentro del vientre materno, ¿ya? ¿Y qué va a pasar ahí? Nosotros heredamos la microbiota de nuestra madre. Y ahí vamos a ver que no todas las personas o no todas las madres
cuidan o cuidamos nuestra microbiota cuando vamos a tener un hijo, porque yo creo que es lo que menos nos conversan o lo menos menos nos dicen cuando estamos gestando. Una pregunta simple, a ustedes cuando estaban embarazadas, ¿les dijeron que tenían que cuidar qué alimentos tenían que comer y que tenían que mejorar su microbiota bacteriana? Hasta yo lo puedo decir en mi caso, no, yo lo aprendí mucho después, cuando me involucré en este mundo de la bioregulación y la homeopatía. Pero sí, tenemos que tener claro que nosotros heredamos la microbiota de nuestra madre. La otra cosa es súper importante, nadie te lo dice, te dicen cuando tú estás embarazada, tienes que ir al dentista, pero es casi como una obligación. Nadie te dice por qué tienes que ir al dentista, porque sí es importante tener una salud bucal sana, porque también se transfiere o también se ve alterada la microbiota por la salud odontológica. Entonces, la primera exposición que nosotros tenemos a los microorganismos del medio es nuestra madre, ¿ya? Y si nuestra madre tenía un déficit de microbiota o de alguna población microbiana, nosotros también la íbamos a tener porque no fue traspasada. Y lo otro súper importante, cuál es la que también no nos explican, es la importancia de después cuando nosotros nacemos, cómo es la forma que nazco. Nací por parto vaginal o parto normal o por cesárea, hay diferencias cuantitativas en el traspaso de microbiota. Lo ideal es nacer por parto vaginal, porque nuestra madre también nos está entregando microbiota en el canal de parto, que si lo vemos, o sea, compara con la microbiota de un recién nacido por cesárea, hay diferencias cuantitativas. Entonces, todas esas cosas, cuando uno revisa a un paciente o le empieza a hacer su anamnesis, son las preguntas que yo siempre hago. ¿Cómo naciste? ¿Tu mamá te dijo o sabes? O le pregunta a la mamá, ¿usted tuvo a su hijo por parto natural o normal o por cesárea? Y a mí ya me está indicando que tengo que empezar a revisar que mi cuerpo microbiano puede estar alterándose. Y ahí no sé si alcanzan a ver que hay como unos dibujos con colores y cada color, el rojo, el verde o el azul, va a determinar cuáles son la diversidad microbiana que uno debiese adquirir desde los primeros años de vida hasta la ancianitud, ¿ya? Cuando somos pequeños, hasta los 2 años, la diversidad no es tan grande. Y luego, cuando estamos en la etapa de adolescente, hasta el adulto medio, ahí se puede estabilizar, puede cambiar. ¿Por qué? Porque en esa etapa nosotros adquirimos, se debiese hacer estable, pero va a depender de la epigenética que tenemos. ¿Qué significa? ¿Cómo resolvemos nuestra genética primero? Porque hay cosas que no podemos a cambiar nunca, como por ejemplo si mi mamá le faltaron algunas poblaciones de microbiota, ya no las voy a obtener. Pero nosotros en esta etapa, entre la adolescencia, la adultez media, soy yo responsable de mi microbiota, porque yo sé lo que estoy comiendo. Los estresantes exógenos, también eso también lo puedo manejar yo. Y después, en la ancianitud o la adultez mayor, se hace inestable también la biodiversidad de la microbiota. Pasa a la siguiente diapo, Francia. Después hablamos de cómo se comunica, aquí es más claro, cómo nos comunicamos o cómo se comunica el intestino, este sistema nervioso entérico con nuestro cerebro. Por un lado tenemos 3 vías, que es el sistema nervioso, por vía sistémica, que es la sangre, o cómo se transportan sustancias a través del sistema circulatorio, y el gran sistema inmunológico. A través del nervio vago
vamos a encontrar una sustancia que tiene el nombre de queurinina. La queurinina es un precursor del triptófano. ¿Y para qué me sirve este precursor de triptófano? Es para la producción de serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, ¿ya? En vía sistémica vamos a encontrar que ¿qué vamos a obtener por microbiota? Vamos a obtener hormonas, metabolitos y neurotransmisores. Y los más importantes que se secretan en nuestro intestino van a ser la serotonina, triptófano, dopamina y el GABA. Y todo ese conjunto corresponde a los neurotransmisores que van a intervenir en nuestro comportamiento. Y en el sistema inmunológico encontramos la producción de citoquinas. Las citoquinas son sustancias químicas que van a ver o van a avisarle a nuestro cuerpo el nivel de inflamación a través de por ejemplo, eso se altera por inflamación crónica o inflamación aguda por algún proceso infeccioso o metabólico, por ejemplo. Y aquí entra la pregunta de no sé quién preguntó del sistema endocrino. Las citoquinas van a ser las mediadoras de si tengo bien o no mi sistema a nivel de la tiroides, como respondiendo un poco a la pregunta que se hizo anteriormente. Dentro del nervio vago, que es el sistema nervioso central propiamente tal, las señales que llegan al sistema nervioso central proceden de la microbiota y estas pueden ser a través de estimulación directa del nervio vago desde el sistema nervioso entérico, gracias a la producción de metabolitos como pueden ser neurotransmisores o hormonas o ácidos grasos de cadena corta que a través del sistema inmune activan la microbiota. Entonces, el nervio vago en general se encarga de, por ejemplo, medir la presión arterial, tiene que ver con la sudoración, frecuencia cardíaca, tiene que ver con la digestión e incluso se han hecho estudios que están relacionados con el desarrollo del habla, ¿ya? No sé, yo la vez pasada yo también dije que por lo general los niños que tienen neurodiversidad tienden a transpirar demasiado y es cuando está muy exacerbado la actividad o la respuesta del nervio vago. ¿Sigo? Y en el sistema circulatorio encontramos que la microbiota va a secretar ciertas sustancias que son súper importantes para el funcionamiento óptimo del sistema nervioso. ¿Ya? La primera hormona que secretamos es la serotonina. Y no sé si ustedes sabían, pero a nivel intestinal, esta hormona de la felicidad es secretada en un 70% en el intestino, no acá en el cerebro. Y se liberan estas células, como estoy con el celular, dice, por eso me sudan las manos. Probablemente sí. Cuando hay una exacerbación del sistema del vago, pasa eso. Ahí respondí a esa pregunta. Sigamos con la serotonina. Entonces, estas células neuroendocrinas del intestino permiten actuar en la modulación del comportamiento y en gran medida en el control de las emociones y el estado del ánimo y la regulación del apetito. No sé si ustedes también saben o se han dado cuenta que cuando uno tiene neurodiversidad, siempre tiene hambre, más allá de lo que corresponda. Somos muy ansiosos y tendemos a comer, nos gusta comer más dulce. Y ahí uno tiene que, cuando uno hace la anamnesis de sus pacientes, yo igual pregunto, ¿usted después de comer, por ejemplo, quiere seguir comiendo? Y en los niños, que yo generalmente veo en bioregulación y en homeopatía, come harto y le dicen, no come lo que, por ejemplo, no come las verduras, pero siempre tiene que estar como picoteando azúcar. Y es porque cuando nosotros comemos azúcar, nos genera placer, ¿ya? El triptófano es un aminoácido esencial
y es precursor de la síntesis de serotonina. Si no tengo triptófano en la cantidad que corresponde, no se va a poder producir la serotonina. Y eso recién lo hablaba, que está relacionado con el nervio vago, ¿ya? Y que esto también es regulado por la microbiota. Otro neurotransmisor de importancia que quise nombrar es la dopamina. Este neurotransmisor está en estrecha relación con la microbiota, y esta sustancia está involucrada en la regulación de la motivación, del placer, de la relajación y de la duración de los recuerdos, ¿ya? Esto pasa cuando, en el ejemplo, por ejemplo, de la dopamina, que también está mediada por la microbiota, cuando uno tiene déficit atencional, por ejemplo, nosotros no tenemos mucha memoria, tenemos muy poca memoria a corto plazo. Y es como, y la típica a mí me pueden decir algo y dicen, ay, no sé, ¿dónde dejé esto? Y siempre te dicen, siempre se te pierden las llaves, por ejemplo. Nunca sabes dónde están las cosas, porque no tienes memoria a corto plazo. Y es por cuando pasa eso, hay que empezar a mirar dopamina. La otra cosa súper importante, que en la microbiota se produce la hidrólisis de ácidos grasos de cadena corta, como el priopato, el urato y el acetato. Estos ácidos de cadena corta son capaces de ingresar a la barrera hematoencefálica, que es la barrera que, que está dividido en nuestro cerebro, que es una protección, y llega hasta el hipotálamo. Y ahí se regulan, a través de estos ácidos de cadena corta, se regula el GABA, el famoso ácido gamma-butil aminobutírico. Esta sustancia es un aminoácido, es un neurotransmisor que regula la excitabilidad cerebral. Y cuando uno tiene alteración de GABA, por ejemplo, llevado un poco a lo que siempre me conlleva con Francia, que hablar de personas con TEA, tienden a ser más desregulados, de conducta más agresiva cuando hay bajos niveles de GABA. ¿Ya? Alimentos ricos, ¿dónde vamos a encontrar esto? Los alimentos ricos en fibra, por ejemplo, las legumbres, algunas frutas y verduras, manzana, cebolla, coliflor, brócolis y hojas y verduras de hoja verde, ¿ya? Siguiente, Francia. Y el otro involucrado que va a estar relacionado con microbiota es nuestro sistema inmunológico. Cuando hay poblaciones anormales de microbiota, el sistema inmune genera una respuesta sobre la mucosa intestinal, provocando inflamación y el intestino permeable, y provoca una desregulación del sistema nervioso entérico. Estas disrupciones en el eje intestino-cerebro afectan la motilidad y la secreción intestinal, lo que contribuye a una hipersensibilidad visceral y alteraciones celulares de los sistemas enteroendocrino e inmunológico. Entonces, hasta el momento se han dado cuenta que nuestro intestino es súper importante para nuestro diario vivir. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? Sí, mira, ¿sabes qué? Apareció, Dale. ¿te acuerdas de lo del jugo de zanahoria? Que una vez Sí, alguien preguntó eso. y a través de eso llegamos a lo que estamos haciendo hoy día. Claro, claro, exactamente. Mira, dice Avia que hay un caso curioso de una niña con TEA que ha mejorado su conducta, socialización y habla con la ingesta de falcarinol y terpeno. Hace Ujú. una depuración de metales pesados con el extracto de jugo de zanahoria y de repollo. ¿Tiene vínculo con la función intestinal? Sí, pero lo que hace la zanahoria en sí no es sacar metales pesados. Lo que va a ayudar es a mejorar la microbiota. De hecho, cuando al final de la presentación, igual les pongo alimentos que tenemos que comer, y la zanahoria, siempre digo a los pacientes, es un alimento, hasta el momento no es caro, y la gente no lo consume como un snack. Eh, la zanahoria, dentro de sus propiedades, siempre va a ayudar a mejorar, cruda obviamente, va a mejorar la salud intestinal, porque es
lo que tú nombrabas recién de las sustancias que genera, va a ayudar a tener una microbiota sana. Lo mismo que el repollo. Y ojalá que el repollo esté fermentado. ¿Cómo Pero fermentado sí como harto crudo? el chucrut. Ah, También lo vamos a nombrar más adelante. La pregunta se adelantó un poco a lo que sigue. Pero sí tiene un impacto comer zanahoria cruda como snack, por ejemplo, porque estás ayudando, le estás dando alimento o fibra a la microbiota. Y lo que menos comemos son alimentos crudos, por ejemplo, la chicoria, no toda la gente come chicoria. El calabacín o el zapallo italiano, por lo general, nuestra cultura es comerlo cocido o al dente. Y uno le avisa a los pacientes que traten de comerse también como snack, si es que pueden, y crudo. La zanahoria, la beterraga, son súper importantes para el sistema, para nuestra microbiota. Y yo siempre doy el ejemplo porque ahora eh, no se usa mucho, por ejemplo, lo que hacían nuestras mamás. Yo soy del año 84, pero nuestras mamás de ese tiempo, lo primero que nos daban cuando eran chicos era que nos daban el típico jugo de zanahoria con naranja y beterraga. Y lo que estaban haciendo era dándonos, y a lo mejor ellos no tenían ni idea para qué realmente servía, pero siempre nos daban. Y sin saber para qué servía. Y ahora pocos niños consumen eso. todo tiempo pasado es mejor. Así dicen. Sigue Sa- Francia. ¿Sabes qué? Espera, que sabes que, mira, Valesca preguntaba cómo saber cómo está la microbiota. Yo tengo entendido que ustedes son los que evalúan eso, los médicos bioreguladores. O sea, cualquier médico puede regular, puede ver. Primero, hay un examen que sirve para ver cuántas son las cantidades o las poblaciones microbianas que uno tiene, Mm, que es a través de una muestra de defecación, ah, pero muy caro, no es un examen barato, ¿ya? Y no se procesa en Chile, se procesa en Estados Unidos. Y hay como dos laboratorios que lo hacen solo en Santiago. Entonces, obviamente, yo no le digo a los papás, algunos papás te lo piden y tú lo mandas a hacer, pero cuando uno también tiene que ser consciente y mirar, por eso es súper importante la anamnesis que uno le hace al paciente. Y es lo que yo siempre les comentaba, y no sé si tengo algún paciente aquí conectado, yo no me demoro y ningún bioregulador se demora 15 o 20 minutos contigo. Nosotros nos demoramos, cuando es primera consulta, entre 2 horas hasta 2 horas y media. Porque tú te empiezas a investigar haces preguntas desde el día, si tú tienes información de cómo fue tu parto, como si tuviste lactancia materna o no, porque cuando uno tiene lactancia materna, también tu mamá te trata pasando microorganismos. Entonces es distinto cuando uno es de leche de tarro a lactancia materna. Entonces uno va preguntando y después vas preguntando por la vida, tu vida de niño, tu vida actual, de qué te enfermaste, de qué no. Eh, es una conversación extremadamente larga. Entonces, tú, siempre yo tenía una profesora colombiana que siempre la nombro, que es Mónica Namé, que es la que nos formó en bioregulación. Siempre nos decían, igual que el doctor Ovidne, el paciente habla. Uno expresa, tu cuerpo expresa cuando algo está mal. Entonces, sí sabemos, o sea, con las preguntas que uno va haciendo y a medida que vamos pasando más las diapositivas, nos vamos a dar cuenta que tu organismo te está gritando a veces a gritos que algo pasa en el intestino. Lo que pasa es que, lamentablemente, en la medicina alópata, a uno lo tratan por separado. Porque si yo estoy resfriada y me resfrío constantemente, paso metida en el bronco pulmonar, con mucha, y además tengo rinitis alérgica, no hay una asociación con el intestino. Yo sé que ahora, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con el sistema nervioso, ya hay
y hay neurólogos que se están asociando y revisar microbiota. Y ojalá siempre sea así, porque si yo tengo un intestino sano, lo demás es más fácil arreglarlo. Y ahora vamos a... ¿Sigo? Lo último, Stephanie, bueno, después Sí. seguimos con el resto de las preguntas. Mira, yo no sé si están ad hoc al live, pero Dale. mira, es una mamá, creo, dice ¿qué le aconseja para darle a su hija TEA si no come nada de verdura ni fruta por su selectividad alimentaria? Lo vemos al final, Ya, porque, ojo, casi todos los niños, todos los que tenemos neurodiversidad, tenemos, como dice mi mamá, somos cachos para comer. Y todos los neurodiversos tenemos dramas ejemplares para comer. Yo, esto es súper autorreferente, yo tampoco cachaba que tenía déficit atencional severo, porque uno cuando antiguamente, independiente de que uno también sea de salud, a uno no te estudiaban tanto como uno estudia ahora, a los hijos o a los niños. Entonces, para mí yo siempre fui una persona compleja, complicada y mañosa, que ese era como el concepto antiguo, que es mañoso este cabro, que es mañosa esta cabra. Eh, no era porque soy mañosa, es porque tenía selectividad alimentaria y es parte de la neurodiversidad. Esta misma pregunta que siempre sale, la vamos a responder al final, ya, ¿ya? Porque ahí todo un poco doy mi caso porque mis hijos también son neurodiversos, no son TEA, pero son apráxicos, entonces también tienen selectividad alimentaria. Entonces cuando a mí un papá me dice es que no se lo quiere comer, yo no juzgo porque yo lo entiendo. Porque entiendo que significa que no se lo coma porque le da asco o no le gusta por la textura. Pero siempre hay una alternativa. Pero esa pregunta la contestamos al final. Sigo. disbiosis. Cuando hay, cuando hay una alteración de la microbiota, esto tiene un nombre. Y se llama, cuando hay un desequilibrio, se llama disbiosis intestinal, que es un desequilibrio o alteración de la microbiota intestinal respecto a las células del organismo y está asociada a trastornos gastrointestinales y al desarrollo de enfermedades metabólicas como por ejemplo la obesidad y la diabetes. ¿Qué efectos tenemos de la disbiosis? Vamos a tener efectos neurológicos. ¿Y cuáles son los efectos neurológicos? Alteraciones de la conducta. Tenemos poca capacidad de retención de información. Memoria a corto plazo es casi nula. Tenemos en el comportamiento, los niños por lo general tienden a ser un poco más agresivos. Hay trastornos de conducta, donde aquí hablamos que también la Francia lo trata en sus lives, es conducta disruptiva. Y ahí se dan cuenta que donde está involucrada la serotonina, el GABA, la dopamina y el triptófano. A nivel de autoinmunidad, si tengo intestino permeable por disbiosis, voy a tener una exacerbación de la respuesta inmune en el intestino. ¿Y cómo se ve reflejado eso? En enfermedad inflamatoria intestinal. Y el más común en la adultez es el síndrome de intestino irritable o colon irritable. Y al nivel de síndrome metabólico, la obesidad. Y todo eso va a alterar a un niño con espectro autista o un neurodiverso. Yo lo manejé un poco más para el espectro autista porque la Francia trabaja más con niños autistas que con otras neurodiversidades. Y ahí vemos los efectos neurológicos de la disbiosis. Yo no me voy a enfocar mucho en lo sano, pero sí cuando está alterada este equilibrio de la microbiota, donde tenemos alteraciones del comportamiento, del estado cognitivo y emocional, disminución del umbral del dolor. Por lo general, las personas que tenemos neurodiversidad, tenemos un umbral del dolor súper alto. Nunca cachamos cuando nos duele.
y niveles anormales de células inflamatorias y mediadores químicos que tienen que ver con el sistema inmune y con el sistema endocrino. Y lo que va a generar una microbiota alterada y disbiosis. Ojalá siempre llevar todo esto a un estado de sanidad o un estado sano. Ya Francia. ¿Qué se ha encontrado específicamente en el trastorno de espectro autista? Yo vuelvo a repetir que yo lo llevo más al autismo porque la Francia trabaja con niños con autismo, ¿ya? Pero las diferencias en la neurodiversidad no son tampoco muchas, ¿ah? Cuando hay disbiosis, va a haber siempre una alteración del grupo bacteriano Firmicutes y bacteroides. ¿Se acuerdan que la diapositiva del principio yo nombraba las poblaciones bacterianas? Que eran como la entre cuarta o quinta diapo. Yo hablaba de cuáles son los grandes grupos bacterianos que teníamos. Por lo general, se ha encontrado en los estudios que han hecho que los niños con TEA, el Firmicutes, la población de Firmicutes es la que más está disminuida, ¿ya? Y que cuando está disminuido el Firmicutes, hay otra población que va a crecer, porque ellos también tienden a regularse entre poblaciones, ¿ya? Y se encuentra, mientras baja la población de Firmicutes, estas bacterias, va a aumentar otra bacteria que son los Clostridium. ¿Y cuando pasa esto, qué va a pasar? Van a haber un aumento de metabolitos tóxicos que va a generar el Clostridium, van a haber derivados de indol, el precrisol y una sustancia química que son los fenoles. Todo esto va a pasar al torrente sanguíneo y como hablamos recién, va a afectar lo que es la respuesta o la información que capta el nervio vago, lo que se traspasa a nivel circulatorio, va a llegar a las relacionadas al desarrollo del espectro autista. Siguiente frase. Esto más como para nombrarlo, cuando hay un aumento del Clostridium, que es 10 veces en relación a la población de fascicutes, va a haber una disminución de los fascicutes, ahí se va a generar el síndrome de intestino permeable, van a haber aumentos de la LPS circulante, una activación del sistema inmunológico. Toda esta parte que se está hablando dice aumento de la IL-6, esas son las interleuquinas, que se transfiere con lo que yo hablaba del sistema inmunológico, el aumento de las citoquinas, que son marcadores inflamatorios, súper importante, porque si yo tengo aumentado estos factores, el sistema inmune va a empezar a atacar mi intestino. Porque ¿qué va a pensar? Que tengo algún alérgeno o alguna sustancia que está provocando una enfermedad. Porque lamentablemente el sistema inmunológico no va a diferenciar que es mi cuerpo el que está generando esto, que no es algo externo, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Se van a generar los efectos neurológicos. ¿Por qué? Porque voy a tener menos GABA, voy a tener menos serotonina circulante, voy a tener menos dopamina circulante. ¿Y cómo se traspasa a un paciente neurodiverso? Lo que ya dijimos, que va a tener menos activación del sistema cognitivo, va a tener más episodios de desregulación de comportamiento, va a tener problemas gastrointestinales, porque si tengo síndrome de intestino permeable, por lo general se expresa en estreñimiento e hinchazón. Algunos tienen problemas en la piel. No sé si algunos de sus hijos tienden a tener los pómulos rojos, así como la Heidi, o salen manchas en la piel, que es la dermatitis atópica, tienden a resfriarse o tienen enfermedades respiratorias más exacerbadas que el resto de la población neurotípica, por ejemplo. Todo esto se genera por desregulación de microbiota. ¿Qué pasa cuando hay un uso de probióticos en la dieta?
se hizo un estudio en el 2016 donde se usaron dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. El grupo control, a los niños no se le entregó ningún probiótico, fue un placebo, y el placebo es una pastilla que no tiene ningún efecto en una respuesta humana, ¿ya? Y ellos mantuvieron su grado de disbiosis y siguieron con la sintomatología gastrointestinal y con las alteraciones del comportamiento. En cambio, el grupo experimental, que sí se le dio un probiótico, provocó un aumento de la población de Firmicutes y activamente, como acto reflejo, hay una disminución de los síntomas gastrointestinales y hay un mejoramiento del comportamiento. ¿Cuál es el manejo de la disbiosis intestinal? En la población TEA, o mayoritariamente en neurodiversidad, hay que administrar las bacterias del grupo Bifidobacterium, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando yo en un probiótico elijo un probiótico que tenga esta población bacteriana? Va a mejorar la barrera del epitelio intestinal. ¿Y qué va a pasar? De tener así el intestino, lo voy a tener así. ¿Se ve? ¿Y qué va a generar? Una reducción significativa de la translocación bacteriana. ¿Qué significa translocación bacteriana? Es cuando crece una población bacteriana que no corresponde a la que tiene que estar, porque para que esto se mantenga yo también necesito las otras bacterias, ¿ya? Entonces tengo que tener, cuando se va a disminuir la translocación bacteriana, quiere decir que vamos a tener la población que corresponde para necesidades de un intestino sano, ¿ya? Que va a reducirse la inflamación intestinal, ya no van a haber síntomas gástricos, ni náusea, ni flatulencia, ni gases intestinales, ni inflamación, ni acidez, por decir algunos, por ejemplo. Y va a disminuir la endotoxemia metabólica. ¿Qué quiere decir? La endotoxemia metabólica habla de los elementos químicos, que son sustancias químicas que van a disminuir la respuesta a nivel cerebral. Por ejemplo, se me fue, justo leí una cuestión que pasó. Por ejemplo, hablábamos que la población de Clostridium generaba una sustancia que iba a alterar el comportamiento. Eso hablamos de endotoxemia metabólica, que es la disminución de los tóxicos que viajan a través del sistema circulatorio. Ya, Francia. ¿Qué alimentos nos ayudan? Por ejemplo, alimentos con probióticos o prebióticos, perdón, y ahí hablamos yo puse los más comunes, o los que más se hablan en el medio, que es el chucrut, que es repollo fermentado. Antiguamente lo fermentaban nuestras abuelas. También hay una opción que viene listo y se compra, ahí cada uno decide, pues la idea es que siempre podamos comer chucrut o repollo fermentado. Hay otro compuesto que también se compra, que también uno lo puede hacer, que es la kombucha, que es té fermentado. Está el yogur natural, o antiguamente llamado el yogur de pajarito, que se hace en casa, y nosotros ahora se llama kefir, pero siempre nosotros lo conocimos como el yogur de pajarito. Y es súper importante también poder consumir chocolate negro, oscuro, o el chocolate o el cacao, 100% cacao, también nos va a ayudar. Dentro de alimentos que son prebióticos, encontramos las cachofas, el espárrago, el puerro, las verduras de hoja verde, lo que hablábamos recién de la chicoria, la cebolla, el ajo, el tomate, las bayas, el plátano, el garbanzo, las judías, las lentejas, las semillas de lino, avena y cebada. Siempre tenemos que pensar que todos estos alimentos son fermentables. Y una vez que ingresan a nuestro sistema digestivo, se fermentan. ¿Y qué los fermentan? Las bacterias.
ya, porque después va a salir una pregunta, yo creo que me va a hacer la Francia, que hay personas que no pueden comer alimentos que son fermentables. Y dentro, que eso es lo que, esto es lo que no estaba la vez pasada que nos juntamos, que son los suplementos alimentarios que, bueno, toda persona debiese tener, pero en neurodiversidad deben estar como más marcados y ojalá consumirlos. La vitamina A, memoria y aprendizaje, la tiamina, el complejo B, mejora la conducta, ayuda al metabolismo de los carbohidratos y síntesis de neurotransmisores. La vitamina B6 mejora la hiperactividad, el lenguaje y la expresión facial, y las estereotipas. La niacina, también que es parte del complejo B, mejora la hiperactividad, mejora el flujo sanguíneo cerebral y cambios perceptuales. El magnesio también es muy importante, es una coenzima que está involucrada en 300 reacciones enzimáticas, mejora la ansiedad y la hipersensibilidad a sonidos, a la intranquilidad, y tiene que estar relacionada con la acción de la vitamina B6. El calcio mejora la hiperactividad, la atención, el sueño, el golpearse los ojos y la irritabilidad. El omega 3 es muy importante en neurodiversidad, que yo la vez pasada no lo nombré. ¿Por qué? Porque mejora el daño del estrés oxidativo, que son lo que se genera a nivel celular, mejora el nivel cognitivo y la hiperactividad y las rabietas, mejora el sueño, evitando los trastornos del sueño, la depresión, y mejora la memoria, y lamentablemente no lo produce el cuerpo. 40% de grasa, está involucrado el sistema nervioso y es omega 3, y lamentablemente nosotros no generamos omega 3, ¿ya? Y siempre, por lo general, todas las personas tenemos un desequilibrio entre el omega 3 y el omega 6, ¿ya? Casi más tenemos omega 6 circulando que omega 3. Y el omega 3 se obtiene principalmente del reino marino. Por lo general, el representante de omega 3 en los pescados es el salmón, pero también podemos encontrar omega 3 vegetal. El GABA mejora la hiperactividad. La vitamina C también es muy importante cuando uno tiene neurodiversidad, igual que el magnesio. Es un antioxidante, mejora el sistema inmune, autoestimulación, controla el exceso de levaduras en el intestino y no la produce el cuerpo, ¿ya? El selenio también es un antioxidante, mejora el sistema inmune, ayuda al funcionamiento del páncreas específicamente, enzimas pancreáticas. El zinc mejora la inmunidad y crecimiento, tracto gastrointestinal, ayuda al desarrollo del cerebro, ayuda a las glándulas adrenales, y es un componente y interfiere el zinc en más de 80 enzimas que tienen que ver con procesos digestivos y metabólicos. El ácido fólico está relacionado con la formación de glóbulos rojos, interviene en los ciclos de metilación que tiene que ver con respiración celular, interviene en la síntesis de ADN y en la homocisteína, y la vitamina B12 está involucrada en el mejoramiento de la memoria, en la salud intestinal, en la anemia, y hay una relación en lenguaje y cognición, y también la vitamina B12 está relacionado con mejoramiento de los estados de ánimo. Otro es la taurina, es un antioxidante, es un inmunoprotector. La glutamina es una sustancia que mejora el intestino, previene la enterocolitis y mejora el sistema inmune. La L-carnitina, cofactor y utilización de reservas de grasa en estrés o ayuno, ayuda al transporte de ácidos grasos de cadena larga a una unidad de la célula que es la mitocondria para producir energía, y ahí es donde se hacen los procesos de respiración celular. Y la enzima Q10 está involucrada con el lactato y el piruvato y mejora
perdón, mejora el funcionamiento mitocondrial, que tiene que ver, la L-carnitina y la Q10 tienen que ver con respiración celular. ¿Cómo manejamos la disbiosis intestinal? ¿Hasta el momento hay alguna duda? Sí, Stephanie, estaban preguntando o sea, yo entendí que sí, pero igual que los probióticos si ayudan a población autista. Sí, pero hay que saber buscarlo. No Idealmente todos los por receta. probióticos, no todos los probióticos te van a ayudar según lo que te falta. Entiendo. Ya, ahí yo también puse una foto de algunos productos que yo receto y utilizo, porque la gente cree que es llegar y tomar un probiótico, no, porque va a depender de lo que a ti te falta o lo que tú necesitas según tu condición. Entonces, no todos los probióticos te van a resultar, porque, por ejemplo, el que tiene solo colon irritable, por ejemplo, no es el mismo probiótico para un neurodiverso. No sé si me explico. Entiendo. Respondí la pregunta. Depende del perfil individual. Exacto. Lo que pasa es que nosotros cuando trabajamos en bioregulación o homeopatía, cada persona es un individuo diferente. O sea, yo no te puedo decir, ay, tómate el probiótico que compré en tal farmacia, que es súper bueno. No, po, porque somos totalmente distintos. Lo mismo que cuando yo te mando a hacer un preparado de una receta magistral, te lo hago a ti. O sea, yo trabajo para ti, es algo personal. Yo no lo puedo combinar. Y es más, aunque tú seas gemela o melliza de otra persona, Claro. porque somos diferentes. Mira, Cristian dice, el Pediasure tiene casi todo eso. ¿Hay algo más que le pueda dar a mi hijo? Mira, yo no uso Pedicure, porque igual viene, es químico. La verdad no lo he investigado, no sé si tiene algún colorante, porque si hay colorante tampoco me sirve mucho. Que ya si le das un sabor, por ejemplo, no sé si tiene sabor tampoco porque yo no lo conozco. Sería como mentiroso decirte, no, no es malo, no tengo idea porque no lo he analizado, porque en general nosotros no lo recetamos. Pero cuando terminemos, yo voy a dar como algunos tips para que la gente también aprenda a leer la etiqueta, porque si tiene, por ejemplo, sabor a frutilla, sabor a vainilla, ya no es natural, po. Sí, sí, tiene Para saborizante. que, para que genere un sabor, tiene que tener algún eh, edulcorante, si es dulce o no es dulce. Y si tiene un colorante, ya no es tan sano porque ya tiene un químico y eso también afecta a la flora bacteriana, los Mm. colorantes. Otra cosa, Cintia pregunta, ¿todos los neurodiversos tienen los formicutes bajos? Por lo general, sí. ¿Existe algún Porque, Perdón, ¿iba a decir algo? no sé, ahí me quedaste en el multi y ahí no sé qué me querías decir. ¿Existe bueno, pregunta Mabel, ¿existe algún multivitamínico en el mercado que contenga todas estas vitaminas para niños? Sí, ¿Y eso lo vas a mostrar ahí después? sí, sí. Déjame, quedan como 4 diapos y terminamos y nos ponemos a conversar. Ya. Mira, ¿Ya? la ¿Ya? última, mira, yo tengo entendido que esto está en las carnes rojas. ¿En qué producto está la B12? La B12, lamentablemente, si no la puedes adquirir en un complejo vitamínico, ya sea hecho por receta magistral o por medicina ortomolecular, la única forma es comiendo carne. Y la única que tiene grandes cantidades de vitamina B12 es la carne animal, la carne roja. Pero Mm. el vacuno es proinflamatorio. Entonces, ¿qué recomiendo yo? No sé si va a sonar bonito o no. Hay otro tipo de carne, por ejemplo, la carne de equino o la carne de caballo también es una buena fuente de vitamina B12 y no es tan proinflamatoria como la carne de vacuno.
Mm, Y también, si eres vegano, hay otros compuestos y otros alimentos que sí tienen vitamina B12, pero sí cuando uno consume alimentos o eres vegano, no es la misma cantidad de vitamina B12 que tú obtienes de la dieta. mm, Lamentablemente, y por lo general uno siempre tiene que suplementar ahí. entiendo. Sigamos lo que queda y Y terminamos con las preguntas. nos quedan como 3 días. Ya, ¿cuál es el manejo de la disbiosis intestinal? Primero, prebióticos, y el prebiótico son polisacáridos no digeribles que estimulan el crecimiento o la actividad de uno o un número limitado de géneros o especies de la microbiota intestinal que confiere beneficios para el huésped. Y prebióticos uno los puede sacar de la dieta o si no los consume en dieta, los puede tomar. Ya hay preparados que sí existen, que tienen que ver con, que solamente son prebióticos, que son precursores para generar o para mejorar la microbiota. Cuando yo hablo de probióticos, es que hay una mezcla de prebióticos y probióticos, ¿ya? Y hay ahí cuando yo empiezo a tomar o empiezo a consumir alimentos que me van a ayudar que son prebióticos, perdón, va a haber un aumento de los lactobacilos y los bifidobacterios, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Se va a reducir la inflamación de bajo grado intestinal, mejora la integridad de la barrera intestinal, disminuye las citoquinas proinflamatorias que están mediadas por el sistema inmune, mejora la tolerancia a la glucosa, lo que va a dar una reducción de la glicemia posterior a las comidas y hay una sensibilidad a la insulina. Entonces va a bajar o va a reducirse los niveles de insulina. Y acá yo puse algunos ejemplos de algunos productos que yo uso, ¿ya? Los uso porque ya los tengo archi estudiados. No, esto no es, a mí no me hace campaña ninguna de estas eh, eh, compañías de suplementos alimentarios. Yo los que pongo son por los que yo he usado y me han dado buenos resultados. Por ejemplo, hay un BioCare, a mí me ha ayudado mucho con mis hijos y con los pacientes neurodiversos que yo atiendo, ¿ya? Por ejemplo, eso, el bioácido Philus Forte, eso es solamente eh, probióticos que tienen la cepa, por ejemplo, eh, de lo que a nosotros nos falta de Firmicutes, que son los bacilos, se me fue la onda, que va a mejorar la población de Firmicutes. Después está uno nuevo que llegó, que es el FOS, y el FOS es una fibra dietética que va a promover, es como consumir prebióticos, ¿ya? Si es que no los puedo obtener de la dieta. Otra marca que es muy buena es Velplus, que yo ahí coloqué como ejemplo el magnesio, y aquí también tenemos probióticos, que también son muy buenos, y hay un probiótico, por ejemplo, que tiene glutamina, y va a depender, según la historia del paciente y cómo uno hace la anamnesis, cuál probiótico te voy a elegir a ti, ¿ya? Y, por ejemplo, ahí también puse que es el complejo vitamínico que yo ocupo y receto, que es el Mindilf multinutriente, y este tiene todos los suplementos que yo nombré. Tiene hasta GABA, precursor de GABA. Y ahí puse también el omega 3 de esta marca, porque es uno de los omega 3 con otra marca también eh, que tiene más altas concentraciones de EPA, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Cuando hay neurodiversidad, tenemos que tomar un complejo omega 3 que tenga altas cantidades de EPA. Y un ejemplo, por ejemplo, que es otra marca, que también es muy accesible, que es Dulzura Natural, que tiene todas estas mismas cosas, y lo ocupan, por lo general, esta marca de Dulzura Natural lo ocupan los veganos. Y tiene todo complejo B, hierro, niacina, por ejemplo.
Estos son algunos ejemplos de los productos que uno puede recetar, uno puede empezar a investigar. Y otras perspectivas del manejo de disbiosis o manejo o mantenimiento de microbiota bacteriana está lo que hacemos nosotros los bioreguladores, que es usar medicina biológica o medicina bioreguladora y homeopática, donde hay una eliminación de toxinas para ayudar al mejoramiento de la función intestinal, el uso de probióticos y prebióticos farmacológicos, y por eso es súper importante que se asesoren con un profesional que sepa, porque no todos los probióticos y son para todas las personas, porque va a depender de la anamnesis que uno tenga. Y el otro más importante es los cambios en la alimentación. Es súper importante que uno cuando ya decide entrar en este mundo no puede volver para atrás, ya, porque siempre el organismo o el cuerpo, cuando ya yo me puedo usar medicina biológica, puedo usar medicina ortomolecular, consumo probióticos, por ejemplo, cambio la alimentación y eso pasa, me siento súper bien. 6 meses, 8 meses con tratamiento, me siento estupendo. ¿Y qué hace el chileno por lo general, o todos los pacientes cuando uno se siente bien? Te dejáis de cuidar. ¿Y qué va a pasar? Voy a volver a cómo yo te recibí o como un profesional o cómo tú estabas al inicio de un tratamiento. Y ahí como para terminar, si quieres que tu hijo sea un gran hombre o una gran mujer, en el día de mañana trátalo como si tuviera todos los talentos que necesitan para hacerlo y si no los tiene, en algún momento los va a desarrollar. ¿Por qué lo puse? Porque cuando uno tiene hijos con neurodiversidad, a veces siente que está estancada y que todos los días son un esfuerzo mayor. Y por eso yo le dije a la Francia que quería exponer esto porque cuando somos papás neurodiversos y también vivimos en la neurodiversidad en la adultez, todos los días es un desafío. Eso, ahí está mi caricatura favorita, que es la Mafalda. Terminamos, ahora sí empezamos las preguntas y que quiere preguntar, levanta la mano, si quiere hablar también. Espero que le haya gustado, que haya sido entendible, porque son varios conceptos bien nuevos y algunos bien raros también. Stephanie, ¿por qué las carnes rojas tienen, o sea, las de vacuno específicamente, son tan proinflamatorias? Porque cómo crían, cómo se, o sea, es distinto. Primero hay que ver cómo criaron esa vaca. Mm. O sea, no, Por ahora no es tan natural. no, pues, o sea, no, y no, yo creo que hace mucho tiempo que nadie consume carne de vacuno de una vaca que pastorea libremente. Por lo general todas son de criadero. Por lo tanto, hay un estrés del animal. No los alimentan solo con pasto. Recordar siempre que la vaca no tiene un solo estómago, tiene 3 estómagos. Entonces, por lo general, las vacas de criadero también les ponen sustancias para que puedan crecer. Son animales eh, estresados y ya no son, tienen muchos elementos químicos que tampoco tenían que estar. Y por lo general el vacuno va a ser y por otras razones más, va a ser siempre eh, más negativo para nuestro organismo. Y no sé si sabían que cuando uno come, por lo general lo que uno debe comer de carne es lo que del porte de tu mano. ¿Y cómo come uno? Harto. El bife de 250 gramos hasta 500 gramos. Entonces, primero para poder quitar unos 200 gramos de carne, yo tengo que tomar 2 litros de agua adicionales a lo que yo necesito para mi cuerpo. ¿Quién toma 2 litros más de agua de lo que te pide el organismo?
Difícil, Nadie, po. claro. Difícil. La digestión o eh, la digestión para poder eliminar todo el proceso de la carne en tu organismo, no es como yo como carne hoy día y ya mañana no está en mi cuerpo. Se demora entre 5 a 7 días en salir de tu cuerpo. En cambio, por ejemplo, si yo como un pedazo de carne de quino, eh, eso se elimina en 1 a 2 días. Por eso uno dice comer por lo menos un día carne roja, un día, y todos los otros días mezclarlo, si es que se puede. Eh, lo otro, tratar de ojalá de comer más legumbres, si es que se puede también. Entonces ahí uno cuando yo entrevisto a los pacientes, yo lo primero que le pregunto, ¿usted tiene condiciones para comer esto, esto? Y me dice, ¿sabe qué? No, no tengo las lucas, ya, empecemos a mirar tu menú para empezar a moverlo. Mm, Pero por lo general todo lo que tiene que ver con la derivación de la vaca y de sus subproductos son altamente inflamatorios. Y ya expliqué un poco al principio que por qué cuando consumes caseína o consumes leche es tan inflamatoria, porque muchas personas, yo creo que la gran cantidad de personas, independiente que seas neurotípico o neurodiverso, todos yo creo que manejamos un intestino permeable, porque uno nunca cuidó el intestino. mm. No sé qué otra pregunta quieren hacer. Mira, esta quedó de antes, quedó en el tintero. Em, Dale. Carla pregunta, medicamentos como la risperidona, la quetiapina, el aripiprazol, la melatonina. Bueno, se supone que la melatonina no es medicamento, se supone que hay alguna... No, pero eh, lo que pasa es que la gente, ahí con la melatonina podemos hablar diferente. Sigue la pregunta para dejarlo, la melatonina dejémosla al último. bueno, la pregunta es, ¿estos medicamentos dañan o alteran la microbiota? Sí, todos los medicamentos que uno recetó y consumió, sí, pues van a dañar tu microbiota porque es una sustancia, un químico que no corresponde. Yo siempre tengo que antes, yo sé que los neurólogos recetan neuroléptico, pero yo siempre he creído, desde lo que uno ha estudiado desde la homeopatía, que no toda la gente tiene que tomar neuroléptico. Yo creo que primero hay que agotar todas las instancias que uno tiene, cambiar la alimentación, reforzar microbiota, a lo mejor tomar complejos vitamínicos o medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular es como hacerte un complejo vitamínico y mineral y de oligoelementos para ti, personal, según tus carencias. Y después que hiciste eso, ¿qué más? A lo mejor te di una receta magistral de homeopatía, eh, hiciste todos los cambios que tú también enseñas, por ejemplo, en conducta disruptiva, y cuando tú hiciste todo eso y esto no cambió y tu hijo se sigue portando de la chingada, y tú tampoco como papá hiciste cambios en tu vida a nivel personal, ahí yo creo que sí, puede que sí, digo sí, hay que el niño necesita un neuroléptico. Pero lamentablemente trabajamos con el ensayo y el error. Es más fácil medicarlos, pero no ayudar eh, antes, po. Que es como, por ejemplo, ¿qué nos pasaba cuando yo trabajaba en alopatía y te llega un paciente diabético? ¿Qué es lo primero que le haces? Le das la metformina en vez de hacer los cambios desde su alimentación, desde cambios de vida, de estilos saludables, por ejemplo. Entonces, primero, antes de llegar a eso, ocupa todo lo que tienes, todas estas alternativas y además eh, no solamente medicina bioreguladora, sino también complementaria, las flores de Bach, por ejemplo. Cada persona es libre de creer si cree o no cree en estas cosas. La aromoterapia tiene importantes cambios en comportamiento.
Bueno, la Francia también, yo, ella también ha tratado a mis hijos, yo los trato con todo esto, y además con flores de Bach, y además con aromoterapia, y si hay un cambio, porque no es llegar y decir, ¿sabes qué? Quiero que tome risperidona, porque la risperidona en edad infantil también tiene repercusiones en su sistema. Por lo general tienden a ser obesos con risperidona. Eh, Hay alteraciones a nivel cardíaco cuando lleva mucha data de consumo. Entonces, siempre cuando yo tomo un medicamento que es un químico procesado en un laboratorio, también tengo que saber cuáles son las consecuencias. Por ahí alcancé a leer si el azúcar daña la microbiota. Sí, los alimentos que tienen colorantes, los procesados, por ejemplo, los embutidos, el azúcar propiamente tal, sí afecta a la microbiota. Y la pregunta es, ¿qué hago cuando a mi hijo le gusta comer mucho dulce? También tiene que ver con algo del comportamiento, que también lo ve en los live, cuando habla de conductas disruptivas, lo ve la Francia, o sea, no se les puede negar porque también hay que enseñarles, igual siguen siendo niños y van tan insertos en una población que come todo el día dulce. Hay que enseñarles a medirse. Y eso es, yo también lo aprendí con la profesora de Francia, que es Macarena Creff, que cuando tengo un niño que es bueno para comer dulce, no le puedo obtener todos los dulces a disposición. Lo tengo que racionalizar e ir bajando de a poco. Porque ¿qué pasa uno cuando hace una dieta o quita el azúcar? La quita de raíz. Y el azúcar se tiene que ir bajando paulatinamente para que las papilas gustativas vayan bajando el nivel de gusto en azúcar, hasta que uno va eliminándola de a poco. No sé quién más preguntó algo por ahí. Hay hartas preguntas. Mira, esta también quedó de antes. Cintia pregunta si todo el magnesio sirve. O hay alguno como El, el cloruro de magnesio que no sirve tanto, no se absorbe tanto. no, el que es mejor es el magnesio quelado, pero el magnesio en población pediátrica hay que, ojalá verlo por un doctor o un médico, porque cada edad tiene distintos niveles de dosis de magnesio. Y el Consulta. magnesio va a ayudar posterior a también si tiene estreñimiento. Ese iba a preguntar una consulta, por ejemplo, a mi hijo el psiquiatra le dio cloruro de magnesio y le dio porque, claro, él tenía estreñimiento y para regularle, no me acuerdo qué era, qué problema tenía, pero a mi hijo ha estado funcionando súper bien y también le da magnesio y vitamina D3, pero no sé qué función tenga esa vitamina en el organismo La, de mi hijo. la vitamina D tiene funcionamiento a nivel celular de los procesos celulares en sí o de la respiración celular. No sé si se acuerdan del colegio cuando hablaban de respiración celular, del ciclo de Krebs. No sé si se La acuerdan de eso. mitocondria. La mitocondria. La vitamina D trabaja también en la mitocondria. eh, Tiene que ver con sistema inmunológico. Es un ayuda a bajar la inflamación o la proinflamación o lo que nosotros llamamos inflamación de baja intensidad, que es cuando vivimos siempre inflamados, pero no cachamos que estamos inflamados. No sé si se entendió. Sí, porque claro, Y y también le dan omega 3, también les están dando. Y el omega 3 necesitáis omega 3 para los procesos, es un aceite y los neurodiversos necesitamos omega 3, pero no de baja dosis, sino de una dosis más alta. Em, ¿Qué otra pregunta por ahí? Cristina, aprovecha de hacer tu pregunta. Hola, yo tengo una pregunta igual. Dele. Mira, mi hijo no le gusta nada cítrico, no come ensaladas, no come frutas. Bueno, intentamos darle, a veces incluso lo obligamos a comer, pero no, imposible, no quiere
comer nada de ensalada, ni nada que tenga limón, no come ensalada de tomate, no come lechuga. La única fruta que me ha aceptado es la manzana, ¿Ya? ¿Y solo no la se te manzana. inflama con la manzana? ¿Cómo? ¿No has tenido problemas con la manzana? No he tenido problemas con la manzana. Incluso antes comía plátano, pero después me dijo que el plátano le hacía que le picara el cuello. Entonces yo creo que debe tener como una alergia al plátano. Incluso pues, yo comenté el tema del Pediasure, porque como no ¿Ya? come ese tipo de cosas, le doy Pediasure. En Pero general, cuando le cuando, daba Pediasure de vainilla, le salía una costra en los labios amarilla. ya. Y después le cambié a Pediasure de chocolate y ahí ya no le apareció más esa costra. Y hay Entonces que ahora más revisar ahí. encima, Ahora tienes que claro, yo, revisar en eso qué colorante tenía, por ejemplo, el Peditur, no sé qué, el que le provocó esa reacción a nivel de la piel. vainilla, Tienes que ver puede ser cuál amarillo, es, no sé. es que cuando es amarillo, por lo general usan amarillo crepúsculo, cuando Ya. es de frutilla o fresa o frambuesa, usan el de 40 que también viene del derivado de la leche. Mm, Eh, ya. La doctora ahorita yo no sé si me le puede recetar el Pediasur para que en los momentos que él no me come, no le da eso como una comida, para que él no pierda la comida. Por lo general, yo lo que hago cuando hay un niño que tiene mucha selectividad alimentaria, yo mando a hacer una receta magistral de vitaminas Ya, que no tengan sabor, que no tengan solamente la vitamina. claro. Pero Santiago Eso no sería sabe, bueno. es que él se toma sus Te puede vitaminas. mandar a hacer un preparado entonces. ¿Cierto? ¿No se las tomó ya, no sé? ¿No se las tomó? Hablando Dáselas aquí. un audio. Santiago, baja las vitaminas para que te las tomes. Santiago, Sí. baja tú mismo con la sillita las vitaminas para que te las tomes. Oh, no, hay Silencio. algo ahí, ¿cómo se dice? Hay algo que está, alguien que Alguien, está alguien hablando. abrió el micrófono. Ya, ahí lo silencié. Ahí lo silencié. Cristina habla. Ya. Hola, buenas tardes. Yo quería comentar, bueno, para mí esto no es nuevo, pero sí está muy interesante y muy actualizado, porque a mi hijo Diego, que hoy tiene 20 años, más o menos en el año 2010, empezamos con un tratamiento biomédico y que involucra todo este tema también de todos los suplementos que menciono ahí. Yo vi bastante, yo en lo personal que Diego como que se integró de nuevo al mundo y lo vi mejor con el tema del sueño. El problema lo tenía en la escuela, porque el Diego se le intensificaron mucho los niveles de ansiedad, porque en la escuela todo el mundo comía lo que él no podía. En la casa yo tenía todo. O sea, en mi casa yo evité, por ejemplo, el azúcar, ya, lo saqué de raíz. Si no puede el tío azúcar, nadie puede azúcar. Pero iba, no sé, pues a la casa de mi mamá y ahí la cosa cambiaba. Y hasta los días de hoy, porque nosotros ya el año 2016, 17, o sea, ya dejamos lo que era el tratamiento biomédico, no porque yo viera que Diego no tuvo mayor resultado con eso, sino que el nivel de ansiedad de Diego era mucho mayor a lo que yo pude decir que se conectaba. Entonces, y los problemas los tenía en la escuela y con todo el mundo, ¿ya? Eh, pero hoy en día yo creo que, y lo otro que me pasó es que la doctora que lo trataba en aquel entonces cada vez se me fue alejando más, porque nosotros somos de la región de Higgins y yo lo llevaba a controles a Santiago, después la doctora se cambió a Viña del Mar, después para Villa Alemana, y de ahí le perdí la pista porque se fue más para el norte. Entonces, también eso fue otra cosa, porque Diego fue creciendo y cada vez que Diego creció se me hizo más difícil seguir con él. Y lo que yo quería preguntarte es, Diego, después de que inyectamos el tratamiento biomédico, si bien es cierto, le bajó los niveles de ansiedad, no la hiperactividad, que sí la tenía mayormente controlada, pero apareció la epilepsia. ¿Tendrá relación en algo o no? Está,
Vos, Francia. Bueno, ahí, o sea, ¿tendrá relación, por ejemplo, con los niveles de GABA, Estefanía? Es que está Ah, sin audio, por eso que Estefanía no. está muteada. Sí, Está muteada. Todavía está muteada. Ahí sí, 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 ahora ahí sí. sí. Ahora es que sí. cuando tú los muteaste a todos, ahí quedé muda. Ah, de veras. Tienes razón. Cuando sí, puede que haya una relación en la nivel de la producción de GABA o algún otro neurotransmisor que esté importante en la conducción nerviosa. Y lo otro que si él ya usaba medicina biológica o medicina bioreguladora, yo lo que digo es que cuando tú entras en la medicina bioreguladora o biológica, ojalá es no salirte de ella. Porque, bueno, yo no encontré esa diapositiva de un profe, del doctor Odigne, que cuando tú estás en un proceso que no es de salud, que ya tienes una iatrogenia de años, por ejemplo, de un estrés de años, eh, yo cuando hablo de estrés es cuando tú empiezas, por distintas maneras, empiezas a estresar tu cuerpo. Eh, si tú dejas esto, vas a volver a los niveles que tú estabas al principio, y a veces hay pacientes que vuelven peor. Lo ideal es que puedas como consejo retomar eh, eh, lo que tú ya tenías con esto de medicina bioreguladora o biológica. Ojalá mejorar con lo que yo te di algunos tics acá para ver cómo es el comportamiento. Y no sé en qué más te puedo ayudar a ti. Pero Diego, por ejemplo, aparte de todos los suplementos, le recetaban unos preparados que yo tenía que los mandaba a hacer a Arnat Pharma en Santiago. Entonces era por eso que yo entiendo que es como todo específico al paciente. Entonces no es como algo masivo. Por eso, si Y alguna vez lo usó, debiese ojalá volver a retomarlo, porque al final, para que todo esto confluya, tú tienes que usar todo lo que tenemos en medicina integrativa a favor. Porque si yo me estoy quedando solamente, por ejemplo, al paciente solamente lo estoy interviniendo con complejos vitamínicos, igual no me sirve, porque yo también necesito limpiar el organismo, necesito sacar las toxinas del sistema linfático, necesito regular el sistema digestivo a funcionamiento correcto, necesito que el riñón empiece a liberar las toxinas también a nivel renal, que el hígado esté funcionando bien. Lo otro, cuando nosotros tenemos pacientes con neurodiversidad, tenemos que manejar y tratar de desintoxicar el hígado, que es nuestro depurador de sustancias. Entonces, todo eso que tú hablas del preparado, yo te lo entiendo porque es personal para cada paciente, pero para que tus complejos, los suplementos te funcionen, tienes que tener la otra parte. claro, pero me refiero yo, tendría como que todo igual partir de cero, porque Diego en ese tiempo tenía cuando 10, de los 10 a los 16 años, a los 14 años, 15 años estuvo con ese Claro, tratamiento. tu hijo ya es distinto, es como un ejemplo, tenés que empezar o buscar un otro bioregulador eh, y empezar todo de nuevo porque no se te puede volver a repetir esa receta porque a lo mejor ese complejo lo ocuparon, según mi colega vio en el día que tuvo contigo la consulta, porque hoy Claro, día tu y hijo la no es edad el y el mismo. peso, a eso me refiero, porque lo que pesaba y medía en ese entonces no tiene nada que ver con lo que pesa y mide ahora, porque es enorme. Que hoy día los procesos que él tiene son totalmente distintos, porque aparte está como entre el adolescente tardío y es otra persona. Y además que ahora tiene tratamiento farmacológico. Entonces, hubo otra cosa que no tenía en aquel entonces, porque yo hasta ese minuto evité todo lo que era farmacología, que era una de las quejas que tenía en el colegio, siempre, en el colegio de ese entonces, y en el entorno, no solo en la escuela, todos querían que sí, o se medicara, sea Claro, medicara. ese otro estrés, también una vez lo hablamos con Francia,
que a veces uno, por tratar de ayudar a sus hijos, lo empieza a hacer para todos lados, que vamos al colegio, al jardín, que se porten bien, eh, malas terapias que uno recibe, pero tampoco nadie les mide a los niños y hasta uno mismo como papá los niveles de cortisol. Y el cortisol es una sustancia muy, muy proinflamatoria, eh, y que obviamente va a perjudicar todo lo que recién hablamos en la exposición. Claro, es que por eso digo, yo personalmente creo que todo me funciona, a pesar de todas las críticas del entorno, yo encuentro que todo esto me funcionó súper bien hasta que yo ya no pude ir con Diego a donde ya se había ido tan lejos la doctora. Entonces, hasta ahí quedamos, porque ya también es un tema que en ese tiempo era súper caro. Yo sé que hoy en día no es así porque todos estos productos están más al alcance. Yo tenía que poco menos viajar una vez a Santiago y que venían en cantidad limitada todos estos suplementos de años atrás, pues. Ahora no, pues donde uno va en Santiago está lleno de estas, No, ya, muchos de nosotros también atendemos de forma telemática. claro, Eh, pero me refiero a los productos, ¿no? Y por eso, si una de mis preguntas la pregunta que hice en el chat yo fue eso, si atendías de forma telemática, porque es ahí donde yo tuve que sí o sí terminar con el tema del tratamiento y lo otro que ahora, hoy en día, con mi realidad, que es totalmente distinta a la realidad que tenía hace 10 años atrás, económicamente, igual tengo que evaluar los costos, porque lamentablemente ese es uno de los problemas que tenemos todos los papás de jóvenes o adultos y todos en sí, todos los más chicos, las terapias siempre tienen un costo súper elevado y los sistemas de salud no lo financian. Por lo menos el tratamiento biomédico, muchos de nosotros trabajamos de forma telemática. Bueno, como muy autorreferente, yo trabajo de forma telemática porque también me dedico más a mi hijo. Eh, pero como consejo, tienes que empezar, si quieres volver a lo que estabas haciendo, tienes que empezar de cero, porque hoy día es otra persona, o sea, es la misma persona, obviamente, tu hijo, pero tiene otras condiciones. Entonces hay que claro, a eso me evaluarlo. refería, pues, a eso me refería, y tiene que ser con un acompañamiento profesional, si eso yo lo tengo claro, porque si no yo habría visto y buscado y haber tratado de cambiarle algo, pero tiene que ser. Y eso, muchas Ok, gracias. ya, Gracias. Francia, resolvamos lo de la melatonina, porque mucha gente ocupa melatonina sin saber para qué. La melatonina no produce sueño, no es para dormir. La melatonina es un precursor para dormir. ¿Qué quiere decir? Es un inductor del sueño. Pero no significa que porque yo tomo melatonina voy a dormir toda la noche. Para que la melatonina funcione, tiene que estar el intestino o mi microbiota tiene que estar normal o equilibrada, o si no, no sirve de nada por sí sola. Y cuando yo ayudo a un paciente con melatonina, les doy una dosis y después yo la tengo que ir bajando para saber si ese intestino está funcionando bien y si ya puede el paciente dormir o conciliar el sueño por sí solo. Pero la melatonina no es para siempre. Mira, está No interesante sé si, eso. porque en pandemia hubo un boom de melatonina. Y de hecho, en algunas farmacias hoy la están vendiendo con receta, porque hubo como un abuso masivo de la melatonina. La melatonina como para que me entiendan, no es como el diazepam, no te va a producir sueño y te va a tener toda la noche durmiendo. La melatonina es un inductor del sueño, pero para que un niño o cualquier persona pueda dormir bien, tengo que tener toda esta parte buena, que es el intestino, un intestino normal, pero también tengo que tener rutinas de sueño. Y es lo que hablamos cuando tú das tu clase, por ejemplo, de conductas disruptivas, yo tengo que tener una dinámica de día. O sea, mi hijo tiene que saber que a tal hora ya hay que colocarse el pijama, es como un ritual.
Entonces, para que me funcione, yo no tampoco, si funciona, yo tengo que tener todo esto, todos los condicionantes listos, porque mucha gente dice a veces que le di la melatonina y no se durmió. No, porque la melatonina no te va a hacer dormir así como te voy a planchar. En neurodiversidad, la melatonina no funciona así. Tiene que tener todo. Y lo último, Stephanie, lo que pasa es que igual presión social, Francia, acuéstate, termina el live, ¿me entendía, no? Tipo, tipo, sí, a mí también me hace presión social. Y lo Eh, último, selectividad alimentaria. Cuando hay selectividad alimentaria, yo lo que hago, van a ser preparados sin sabores. Un líquido inocuo que es como agua. Entonces, no, porque ¿cómo le voy a decir a un papá? Tienes que darle, por ejemplo, pescado, por ejemplo. Porque de hecho el omega 3 tiene un olor, aunque esté más bajo, hay algunos omega 3 que tienen algunos sabores que son saborizantes vegetales. Pero si el niño tiene selectividad alimentaria, no se lo va a tomar. ¿Qué hacías ahí? Mm. Entonces, ¿qué hago yo? Como ya uno conoce como bioreguladores, nosotros conocemos casi todos los productos, porque aparte tenéis que probarlos, porque no los puedes recetar sin saber cómo son. Y yo mando a ser preparado. Y ahí es más fácil para el papá, porque todo papá se angustia cuando un hijo no quiere comerse las verduras, no quiere comerse las proteínas, que sabiendo que son para su salud. Entonces, ahí que hacen los bioreguladores, o mandamos a hacer medicina ortomolecular o los preparados que se tienen que hacer de receta magistral. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, antes que cortemos, otra cosa importante que es cuando su hijo no lo reten y tampoco lo presionen, por lo general cuando uno tiene selectividad alimentaria, alorosa los alimentos. Si al alorosar no se lo quiere comer, no se lo dé porque tu cuerpo también te está avisando que eso no es comestible para tu cuerpo. Qué bueno que lo mencionaste. Porque cuando uno a veces pasa y lo hace así, y el niño te dice, no, 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 tú decís, pucha, o vais para otro lado y dices, muy que pesaba el niñito o la niñita, o hasta uno misma. No, es tu cuerpo te está avisando porque en el sistema olfatorio tenemos grandes receptores. Nosotros no comemos con la boca, se come con la nariz. Entonces, eso yo lo aprendí cuando me metí en el mundo de medicina integrativa o bioregulación. Si un niño no quiere comer algo y lo alorosa, que no es bien visto socialmente, no se lo obliguen a comer, porque sí eso le va a caer mal, sí o sí, y es como eh, para que como que lo tengan presente. Ahora sí. Sí, ahora sí, nos retiramos. Bueno, al final de la diapositiva salían mis datos, si alguien quiere contactarme, cualquier cosa le preguntan a Francia. Ahora si después quieren hacer solo un live, pero así, pero de puras preguntas, no hay problema, porque esto da para mucho. Oye, muchas gracias, Stephanie. También yo agradezco harto la bibliografía que compartiste, yo lo valoro mucho, para seguir estudiando al respecto. Bueno, también agradecimiento a las personas que se conectaron, porque cuando ustedes se conectan, seguimos perpetuando las reuniones. Em, y sabes que me empezó a seguir la familia Apraxia Chile, Familias Apraxia Chile, que yo creo que esa debe ser la tuya, ¿o no? Que sale Sí, como como un monito morado, así, exacto. claro. Así que eso, eh, bueno, sacarle una foto al contacto de Stephanie, porque igual hubo gente que preguntó por tu contacto o por otro tipo de médico en Santiago, así que eso. Y bueno, nuevamente agradecerte, Stephanie,
por la dedicación, por tu generosidad y bueno, que tengas muy buena noche. Gracias, me quiero ir a dormir. Que estén bien, muchas gracias. No sé cuántos conectados hay, parece que vieron harto. Estamos en contacto. Bueno, igual Francia tiene mi número y en la diapositiva al final salía mi correo electrónico de la consulta y mi teléfono. Sí, sí, o sea, si tienen dudas, igual usen los contactos. Háganse el tiempo Ya y sé que yo pregunten. también estoy en el grupo tuyo, en los dos grupos tuyos de, Ah, sí, de las claro, si es que la actividades. gente está en el WhatsApp, claro, ahí también está el contacto. Así que muchas gracias, cuídense, un gusto, espero que les haya servido. Chao. Chao.